que Schopenhauer es una de sus influencias intelectuales más importantes cuando él es un joven. Y de hecho, Nietzsche es ¿cómo decirlo? Un estudiante realmente muy brillante y se gana justamente la admiración de Friedrich Wilhelm Reich, ¿no? Que es justamente un filólogo que podemos ver por acá, una fotografía de él que lo va a impulsar y el impacto que tiene la inteligencia de Nietzsche en general en su horizonte de universidad hace que reciba una oferta de la Universidad de Basilea para ejercer como filólogo clásico, como una suerte de plaza, podríamos decir, antes de que sea licenciado como tal, y es un profesor muy joven, y después en la Universidad de Leipzig le concede en 1869 un doctorado sin examen y sin una tesis, por decirlo de alguna forma, debido a la calidad de sus investigaciones, ¿no? Y aquí Nietzsche tiene 25 años, digamos que es una figura muy prominente, en general la gente suele quedar muy impresionada por su intelecto, por sus altos conocimientos de la poesía griega, de la poesía de la antigüedad en general. Y eso es lo que provoca que haya un crecimiento de expectativas alrededor de él y al mismo tiempo se va cocinando un horizonte muy singular, ¿no? Nietzsche conoce a Wagner justamente a partir de esta especie de que se enteran de que los dos son admiradores de Schopenhauer, ¿no? Y admiran el pensamiento de Schopenhauer. Y Nietzsche se vuelve un, eh, un asiduo a las reuniones que suele dar Richard Wagner, ¿no? A partir de 1868. Y también hay por ahí algunos rumores de que se enamora de su esposa, que es Cosima Wagner, ¿no? A lo mejor seguramente ya habían escuchado este tipo de cosas. Pero aquí digamos que se va a gestar lo que Nietzsche va a señalar después. Acá vemos justamente a Wagner con Cosima, ¿no? En una imagen. Este es el adolescente Nietzsche, ¿no? Pero aquí por eso comento esto, porque en esta admiración que de alguna forma tiene Nietzsche por Wagner al estar acercándose a sus ámbitos sociales, eh, Wagner le comenta un poco también cuáles son sus ideas de una obra de arte completa, ¿no? Que para él sería la ópera, ¿no? Y sería una obra de arte total porque involucraría considerar el arte como una fuerza que es una extensión de la naturaleza, que es una tesis romántica en el fondo, si lo piensan bien, pero al mismo tiempo la trata de pensar cercana al pensamiento de Schopenhauer. Y esto va a colarse en las tesis de lo que está preparando Nietzsche como su primer libro, que es El nacimiento de la tragedia, y que tiene como antecedentes, pues, algunos textos como La visión dionisíaca del mundo, en el cual Nietzsche está mezclando algunas ideas de la música de Wagner y al mismo tiempo tesis sobre Dionisos, este dios griego que empiezan a meterlo poco a poco en aprietos, ¿no? Entonces, por eso, más tarde, cuando él escriba una autobiografía que se llama Ecce Homo, él va a decir, e incluso antes, algunos años después, en un ensayo de autocrítica, va a decir que Wagner y Schopenhauer le arruinaron su primer libro, ¿no? Que se le colaron y que de alguna forma no dejaron que se dijera lo que él realmente quería decir, aunque lo cierto es que él estaba fascinado por ambas figuras, ¿no? Entonces es una cosa ahí bastante singular, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando él escribe El nacimiento de la tragedia y lo publica en 1872, cuando tiene cerca de 27, 28 años, ya con estos antecedentes de que era una figura muy prominente, tiene unas tesis que a lo mejor no sé si lo conozcan o alguien haya escuchado algo de él, porque no sé si detenerme demasiado en el nacimiento de la tragedia o no. Pero la síntesis, no sé si alguien quiere comentar, porque yo pregunto y me voy luego a responder. Bueno, si nadie lo quiere comentar, yo lo sintetizo, ¿no? Va a pensar en dos figuras, ¿no? Apolo y Dionisos, que son justamente dos dioses del panteón olímpico, ¿no?
Dionisos también pertenece a los dioses telúricos, a los dioses de la tierra, pero también pertenece al panteón olímpico, ¿no? Y va a pensar en ellos como dos fuerzas, que van a ser dos principios de la vida que están gestándose siempre con relación a las artes, ¿no? Apolo es un principio de figura, de forma, de belleza, de luz. Y cuando digo de figura y de forma, estoy pensando justamente en aspectos orientados hacia lo visual, ¿no? Hacia la belleza y al mismo tiempo hacia la figuración. Apolo es un dios de los sueños, pero también es un dios vinculado a la enfermedad y a la salud, curiosamente. Él es el padre de Asclepio, no sé si ubican a Asclepio, que justamente es un dios que es hijo de Apolo, que es precisamente el dios de los médicos en Grecia, ¿no? Y bueno, no me quiero meter demasiado por allí, pero por un lado tenemos a Apolo con estos principios luminosos, figurativos, ¿no? Principalmente, y por el otro lado, y que está asociado principalmente a lo visual, y por el otro lado, y al sueño, está Dionisos, que es un dios asociado a la música, pero también Dionisos está asociado a lo uno primordial, no está asociado a la locura, está asociado al placer, está asociado al desenfreno, está asociado a la locura misma también, ¿no? Entonces, Nietzsche va a postular esta idea de que hay una versión de Dionisos y de Apolo que no corresponden a lo que había explorado la filología alemana desde el siglo XVIII, principalmente, que los veían principalmente como, en general a los griegos como dioses armoniosos, ¿no? Como dioses, pues bastante ya... eh, orientados hacia lo que van a ser después principios como de la racionalidad europea, de la mesura, de la contención, en general bastante bellos. Y Nietzsche lo que va a tratar de insistir en el origen de la tragedia, o el nacimiento de la tragedia más bien, es que ambos son principios fundacionales de las potencias artísticas de la realidad, pero al mismo tiempo hay en ellos cierta violencia y cierto horror, ¿no? Y esta tesis en realidad va a ser rechazada por casi toda la filología que le va a ser contemporánea, particularmente la de eh, Wilamowitz, que va a ser un filólogo que va a tratar de alguna forma hasta de frenar la carrera de Nietzsche, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, Nietzsche, en vez de recibir aplausos por el nacimiento de la tragedia, lo que va a recibir es justamente un silencio sepulcral. Nadie comenta su trabajo. En general, por los pasillos, quienes logran leer su libro, pues dicen que en realidad se está sacando tesis de filología sin fundamentos científicos, ¿no? Que en este caso la filología era muy rigurosa y era como bastante orientada a un contraste de fuentes, ¿no? Y a fuentes pues que de alguna manera estaban ya escolarizadas desde hacía largo tiempo en la escuela de filología alemana. Esto produce en Nietzsche pues un desconcierto y poco a poco sus salones, después de haber estado siendo los de un profesor joven bastante exitoso, se convierten en un lugar pues bastante aislado, ¿no? Y la carrera académica de Nietzsche se va en picado, ¿no? Para no hacerles el cuento largo. Entonces, esto provoca que poco a poco él empiece a pensar de una forma un poco más modesta su trabajo. Produce algunas piezas importantes en ese momento que son principalmente algunas consideraciones que se van a llamar después consideraciones intempestivas, que son importantes, por cierto, entre las cuales está justamente Schopenhauer como educador, otra que es sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, y finalmente otra que se va a llamar Richard Wagner en Beirut, pero esa va a ser posterior, ¿no? Pero esto es importante porque em, Beirut significa para Wagner justamente la aparición de la posibilidad de la obra de arte total, ¿no? Y la ópera justamente como una obra de arte en la cual se conjunta pintura por la escenografía, se conjunta la danza, se conjunta la música, ¿no? Orquestada además, y aparte, pues recuerden estas óperas épicas de Wagner, ¿no? Que duran realmente horas y que aparte llevan todo este ímpetu romántico alemán de asimilar que su tradición mitológica
realmente tiene la posibilidad de fundar un nuevo pueblo y una unificación alemana. Entonces, y al mismo tiempo, pues hay ahí también una idea un poco, eh, podríamos decir que eh, como un caldo de cultivo para ideas que después van a ser bastante problemáticas. Sobre todo por lo siguiente, a pesar de que Nietzsche había estado en algún punto bastante fascinado por Cosima Wagner y por Wagner mismo, se da cuenta justamente cuando se hace este festival de Beirut, ¿no? Que es justamente el que va a presentar la ópera de Wagner y en general principalmente a figuras importantes de la cultura, del arte, de la intelectualidad. En general va a ser como todo un hito. Nietzsche acude y se da cuenta que en realidad es demasiado burgués para él, ¿no? En general. Y Nietzsche se queda muy decepcionado de que Wagner estaba mucho más interesado en las cuestiones escenográficas o incluso en la puesta en escena de las piezas propiamente, y que por otro lado se sentía en el aire una suerte de nacionalismo que a Nietzsche le causaba bastante conflicto. O sea, Nietzsche en general nunca van a encontrar un pensamiento nacionalista, va a criticarlo constantemente. De hecho, cuando él se va a Basilea, ya saben que eso está en Suiza, ¿no? Él renuncia a su nacionalidad alemana. Y ahí hay discrepancias históricas entre si se convierte en suizo o no. Hay algunas que sostienen que sí, hay otros que sostienen que en realidad se queda como apátrida, perdón. Pero esto va a ser lo que va a generar su distancia con Wagner. En parte también porque Cosima Wagner tenía muchas expresiones constantemente de antisemitismo y es algo que Nietzsche no soporta muy bien, no soporta esta idea de supremacía, ¿no? Y aparte de un nacionalismo alemán. Y esto es profundamente importante por lo siguiente, porque la hermana de Nietzsche, que justamente tiene una hermana menor que se llama Elizabeth, se va a casar más adelante justamente por acá está su hermana, a ver, déjenme, ahí está. Esta es la hermana de Nietzsche y este es su esposo de su hermana, que se llama Bernard Foster Nietzsche. Ellos se van a ir después de casarse a Uruguay y van a fundar una población que se llama Nueva Germania, que aparte tiene toda la influencia de un pensamiento eugenésico y nacionalista, profundamente antisemitista y en general pues con un espíritu pues profundamente racista en realidad, ¿no? Y ella va a impulsar también, de hecho, tanto ella como su marido, eh, buena parte de los movimientos antisemitistas de finales del siglo XIX en Alemania. Bueno, también se va a regresar a Alemania después de que se suicida su marido. Pero bueno, hasta aquí vamos bien con la biografía de este sujeto. De alguna forma, Nietzsche en este periodo está un poco como, pues, vagabundeando, va a renunciar en el 79 a su puesto como profesor. A partir de eso se va a quedar con una pensión, básicamente su sueldo, ¿no? Porque él ya tenía de alguna forma su plaza o su cátedra más bien. Y de esa pensión o de ese pago que va a recibir por el resto de su vida es de lo que se va a mantener, que en realidad es una cosa bastante modesta. Y como sufre bastante ya de salud, suele tener problemas de visión, suele tener problemas de digestión, suele tener migrañas intensísimas por días que no lo dejan a veces ni leer. Entonces, decide que va a abandonar su cátedra y se va a dedicar a estarse desplazando por diferentes lugares siguiendo el buen clima, que es una cosa muy interesante a pensar, ¿no? Porque va a dejarnos ver que esta es una tesis que le va a extraer justamente este otro filósofo que se llama Gilles Deleuze. No sé si lo conocen, pero bueno, si no lo conocen, a lo mejor ya irá apareciendo por acá. Y él habla justamente de la filosofía como un clima del pensamiento. Y de hecho va a decir que quien funda esto es precisamente Nietzsche. Y justamente a partir de las imágenes que va a explorar. Aunque a lo mejor, no sé si todavía no hemos entrado por entero en el Zaratustra, pero recuerdan, si ya lo han leído con anterioridad,
que hay todo tipo de imágenes del paisaje en el Zaratustra, ¿no? El mar abierto, o sea, piensen en esta idea del mar abierto, ¿no? O sea, un lugar sin referencias, ¿no? Un lugar en el cual no te puedes parar como si fuera tierra firme y que de alguna forma es un reto a luchar, a pesar de que no hay un horizonte y no hay un lugar fijo para el cual asirse, o incluso la alta montaña o el abismo mismo, ¿no? O sea, son figuras o imágenes del pensamiento que para Deleuze van a ser importantes y que yo creo que si bien Nietzsche no tematiza demasiado sobre ello, aunque sí habla sobre todo en sus cartas de cómo está persiguiendo los climas del sur de Italia o en general los climas del sur de la Europa de los Alpes, ¿no? De Suiza también claramente, incluso de algunas regiones. Pues que no le maltratan su salud. Y aquí justamente vamos a pensar en Génova, en Rapallo, en Turín, en Niza, ¿no? En Francia, tratando de perseguir este buen clima, ¿no? Y bueno, ahí escribe un par de libros, de hecho, que son importantes, como Aurora, ¿no? Que son reflexiones sobre los prejuicios morales de 1881 y La Gaya Ciencia o La Ciencia Jovial en 1882. Y aquí es donde ya podríamos decir que podríamos encontrar la gestión o propiamente la aparición del Zaratustra en el pensamiento de Nietzsche. Estos textos, Aurora y La Gaya Ciencia, son interesantes por varias razones. Dejan ver que Nietzsche ya está pensando el arte, no solamente en el sentido de las formas tradicionales de comprender las bellas artes, sino que de hecho, justamente desde una perspectiva filosófica, piensa en el arte como una afirmación de la vida y al mismo tiempo piensa en la ciencia como una forma del arte. Son ideas que de alguna manera está explorando por este momento y aquí ocurre una cosa también bastante crucial. Conoce a Lu Andrea Salomé, que es una joven aristócrata rusa que tiene 21 años y que ha tenido problemas de salud y le pide a su madre que la acompañe justamente a Suiza, a que ella pueda estudiar porque es una de las universidades de las pocas universidades de Europa que admiten mujeres, ¿no? Y ella al llegar a Suiza, conoce a Paul Rée, que es un filósofo alemán también, que es como 5 años menor que Nietzsche más o menos, y ellos se vuelven amantes. Y a través de Paul Rée, que era un amigo de Nietzsche, Nietzsche conoce bueno, y a través también de Mawilda von Meisenbuch, Nietzsche conoce a Lou Andrea Salomé. Y Nietzsche queda profundamente cautivado por esta mujer, que era pues una mujer muy inteligente, era una mujer brillante, era una mujer muy audaz, ¿no? Bastante importante. Es una mujer que en realidad no quería subordinarse a los hombres, ¿no? Y que de hecho trató de sostener una idea de vínculos afectivos y de vínculos eróticos libres, porque a pesar de que se casó, ella de alguna manera siguió sosteniendo relaciones con diferentes tipos de hombres, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante acá. Paul Rie, que es su amigo, le presenta también, aparte de Mawilda, a Lu Andrea Salomé, y Nietzsche no se da cuenta de que Lu Andrea Salomé y Paul Rie están liados, que son amantes. Y de hecho conviven y pasan juntos un verano. Y es un verano que para Nietzsche es muy importante. Por acá los podemos ver, ¿no? Este es Paul Rie, este es Lu Andrea Salomé cuando tiene 21 años y este es Nietzsche que debe de tener aproximadamente 36 más o menos, aproximadamente en el 82, ¿no? Entonces, él no se da cuenta de que ellos dos son amantes y le pide a Paul Rée que le diga o que le pregunte o que le vaya preparando el camino para que él le pida la mano. Esta es Lu Andrea Salome, ¿no? Como se darán cuenta, era una mujer pues bastante atractiva, ¿no? Y bastante guapa y bastante inteligente. Entonces, es interesante pues que Nietzsche quedara profundamente prendado de ella, ¿no? Pero Lu en realidad no está nada interesada en él, ¿no? Por un lado está con Paul Rée y por otro lado,
Sobre esto no es tan claro el asunto, hay como que discrepancias, pero es probable que ella supiera que Nietzsche se había infectado de sífilis eh, eh, años antes. Sobre esto también hay discrepancias, justamente en los diferentes biógrafos. En algunos casos se dice que fue porque lo llevaron sus amigos a un burdel y cuando él era joven, y en otros lugares dicen que Nietzsche se infectó o justamente porque asistió a la guerra, por ejemplo, a cuál, porque siempre se me olvidan ese tipo de detallitos y hay cosas que no me aprendo como tal cual de memoria. Ay, no me acuerdo, aquí está. Bueno, no importa, pero en algún momento Nietzsche asiste a la guerra, pero asiste principalmente como enfermero o en ese tipo de posición. Y se cree que ahí es donde contrae sífilis, ¿no? Y al parecer, Andrea Salomé también sabe que Nietzsche tiene sífilis y no le interesa tampoco por eso, ¿no? Pero tampoco le interesaba de antemano. Lo considera un tipo brillante, lo considera un tipo muy inteligente, pero en realidad no está fascinada por él y tampoco está enamorada de él, ¿no? Y eso lo quiebra de alguna manera, pues, emocionalmente y le significa, pues, una decepción muy fuerte que de hecho incluso le hace pensar en el suicidio y lo hace refugiarse justamente en la escritura del Zaratustra. Esa es una cosa, de la primera parte del Zaratustra principalmente, ¿no? Es un asunto ahí, pues, bastante interesante a pensar. Después, unos años después, ya cuando después de que él toma distancia, les deja de hablar a los dos, hace una especie de berrinche ahí, o bueno, no sé si sea berrinche, creo que también es válido, que si él pues tenía estos intereses con ella, o pues no quisiera sentirse, o no se sentía a gusto viendo que ellos estaban juntos, ¿no? Aunque, bueno, en realidad él termina pues bastante mal, ¿no? Después sigue escribiendo el Zaratustra, solo publica en periodos las primeras tres partes. La cuarta parte en realidad no se publica en vida de Nietzsche. Se publica hasta que, bueno, en realidad se publica en vida de Nietzsche, pero cuando Nietzsche ya cayó en la locura, que seguramente es algo que ustedes ya sabían, ¿no? O es algo que está también bastante complicado de pensar. Eh, Después escribe, su hermana regresa, más adelante, ya cuando Nietzsche ya cayó en la locura, y le ayuda a su madre a cuidarlo. Todavía llegó a publicar La genealogía de la moral en 1887, Anticristo y Ecce Homo, ¿no? Que son finalmente las últimas obras que Nietzsche escribe y sobre el acontecimiento en el cual él cae en este estado, hay como también bastantes anécdotas. Se dice que él estaba justamente en una plaza en Turín, ¿no? Y que al ver cómo estaban azotando a un caballo, Nietzsche se lanza a los pies del caballo y le implora al jinete que lo está azotando que ya no lo azote más y después de eso no para de llorar y entra en una crisis de la cual ya nunca va a salir por entero, ¿no? Y a partir de eso lo van a cuidar primero su madre, que lo va incluso a internar con un médico que se llama Otto Binswanger, que es un médico psiquiatra bastante singular porque él va a ser el padre de Ludwig Binswanger, no sé si lo conozcan. Ludwig Binswanger también es un psiquiatra que después, en los años 20 del siglo XX, va a atender a ay, ¿cómo se llama este? em, Avi Warburg, que es un historiador de arte muy importante para el siglo XX. Pues bueno, eso sería como una versión como rápida. Nietzsche cae en 1890 en este estado, sobre el cual hay muchas discusiones, ¿no? Por ejemplo, hay quien dice que la locura de Nietzsche era de origen psicogénico, ¿no? O sea que sus orígenes no eran propiamente una extensión o un efecto secundario de la sífilis, sino que era tal cual producto de afecciones psíquicas. Y por otro lado, hay quien se lo adjudica también a la herencia paterna. Recuerden que su padre muere también bastante joven, cuando Nietzsche pues es prácticamente un niño,
Y lo que se cree es que esta cosa del reblandecimiento cerebral era más bien una propensión genética a desarrollos de tumores cerebrales. Y es también una de las tesis que se juega alrededor de la enfermedad de Nietzsche, que lo va a tener en este estado, pues propiamente infantilizado o de alguna manera, a veces cantaba, a veces tocaba el piano, pero no podía sostener conversaciones, o en todo caso eran conversaciones pues bastante sin sentido. Y estuvo en ese estado básicamente hasta el 25 de agosto de 1900, ya iniciando el siglo XX, que es cuando fallece, ¿no? Y quien se queda con su legado, aquí lo vemos justamente en una foto con su madre, ya cuando está siendo cuidado por ella, pero quien se queda con su cuidado, bueno, con sus trabajos, por cierto, es su hermana, Elizabeth Foster, que va a editar muchas de las obras de Nietzsche, y ya les había comentado que esta mujer era antisemita, ¿no? Entonces, Jimena nos dice que dicen que tenía esquizofrenia. No sé si tú quieras comentar algo al respecto, Jimena, de una vez. Bueno, es que yo cuando leía en la editorial Porrúa venía justamente el prólogo, en la introducción, que según había varios historiadores que valoraban que en el periodo que escribió Zaratustra, que todo esto había surgido no tanto de lo que usted explica de la esposa, sino de fantasías que él tenía con base a sus conocimientos y que pues eso le inspiró de alguna manera a escribir Zaratustra, esas alucinaciones de la esquizofrenia. Pues lo veo poco probable en realidad. O sea, creo que, porque Nietzsche recuerda y escribe sobre el periodo en el que escribe el Zaratustra. El Zaratustra lo escribe entre el 82 y el 85 principalmente, ¿no? Es un periodo en el cual todavía está pues bastante bien. Está afectado emocionalmente, ¿no? Por el efecto del rechazo de Lu Andrés Salomé. Pero en general yo nunca había escuchado de un diagnóstico de Nietzsche como esquizofrénico. Y lo veo también un poco, poco probable por los horizontes clínicos de la época, ¿no? Realmente no era un diagnóstico que fuera muy usual. En todo caso, quizá podría haber cabido dentro de la psicosis, pero lo veo todavía bastante lejano de ese horizonte que va a estar más presente un poco después. Y no me quisiera perder demasiado en ello, pero Nietzsche da cuenta de cómo es que escribió el Zaratustra, o sobre todo los primeros, y creo que los podemos ir de una vez para allá, ¿no? Cómo es que lo escribió, y de eso da cuenta en humano, digo, en Ecce Homo, o cómo se llega a ser lo que se es. Hay un apartado en el cual justamente Nietzsche va a hablar de qué es lo que le significó a él el Zaratustra, y de hecho lo vamos a ver también aquí más adelantito. Bueno, eso era como la versión rápida de su vida. Hay varias biografías, ¿no? Hay muchas, de hecho hay una novela de Irving de Yalom que se llama El día que Nietzsche lloró, que a mí la verdad es que no me gusta mucho, para que se los niego, pero sí me gusta una biografía que tiene de él Rudyard Safransky. Y esas se las recomiendo por si la quieren revisar, ¿no? Creo que, y si no la puedo subir o decirle a Carlos que se las haga llegar. Hasta aquí vamos bien, no sé si alguien quiera comentar algo. Estas son algunas de sus obras en un sentido cronológico. Algunas, yo resalté las que a mí me parecen como más relevantes. Nacimiento de la tragedia del 72, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral del 73, De la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida del 74, Humano demasiado humano, un libro para espíritus libres, El caminante y su sombra, ¿no? Del 80, La ciencia jovial, de la que hablamos muy rápido hace ratito, Así ya habló Zaratustra, del 83, 84, 85, y Más allá del bien y del mal del 86, La genealogía de la moral del 87, Los ditirambos de Dionisos, que son justamente sus poemas, por cierto, y el Ecce Homo, ¿no? Hay una mano ahí por ahí levantada, Marcelo. Y sí,